Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos nuevamente con Argen Chile, junto a Eva Patriu desde Buenos Aires y yo desde Chile, desde Talcahuano, en Chile. Estamos con el padre Lorenzo, el padre Toto, un cura villero, y vamos a hablar de las villas, vamos a hablar de lo que es la realidad de la villa, que son como las poblaciones en Chile. Padre, ¿cómo está? Buenos días. Hola, ¿cómo estás? Hola, padre, Bien, quisiera acá ando. preguntarle, ¿usted pertenece a algún, a algo como, por ejemplo, no sé, jesuita, Chostan? Mirá, nosotros somos lo que se llama sacerdotes diocesanos. No somos Ya. de una congregación religiosa específica, sino que dependemos directamente del obispo. Ah, ya. ¿Son independientes? De alguna manera, en algún aspecto sí, pero sobre todo no. Dependemos del obispo de la zona. En el caso nuestro, del obispo de Buenos Aires. Ya. Eva, Sí, ¿cómo y cuándo sintió el llamado al sacerdocio? Yo estaba en el secundario, en quinto año, iba a estudiar en la universidad, iba a un grupo de jóvenes de una parroquia y de golpe el ul- terminé quinto año y me vino de golpe la idea de querer ser sacerdote, la sensación de que iba a ser feliz como cura, ayudando a la gente y haciendo feliz a la gente desde el amor de Dios y de la experiencia de iglesia que yo estaba viviendo. ¿qué significa ser un cura villero? Somos sacerdotes como cualquiera, pero de golpe se nos fue inclinando el corazón para estar entre los más pobres y especialmente en las villas. Y el primero fue que me llegué a la Villa 21 y después me fui quedando y prácticamente uno ya no concibe el propio sacerdocio, sino es como cura villero. Eva, ¿Cuáles considera que han sido los aspectos más gratificantes de su trabajo pastoral? En general, lo más gratificante es estar con la gente, compartir la vida de la gente, obviamente, sobre todo, por ejemplo, los bautismos, comer en las casas, la gente en la villa te incorpora mucho a la familia y también, por supuesto, momentos duros y difíciles, que obviamente no es que uno los goce, pero se siente bien de poder compartir, ¿no? Una muerte, momentos especiales de la vida de la gente, ¿no? Pero sobre todo también el, el acompañar eh, procesos como un campamento, eh, una escuela de oficio, un colegio y momentos cumbres en ese camino. ¿cuál es la realidad de las villas hoy en día? Existe el narco, existe la droga, existe la delincuencia, la violencia. ¿Cómo es? La villa eh, normalmente trasciende lo que hace ruido y en general son cosas feas, como la droga, la violencia. Pero antes que eso hay que decir que es un barrio obrero en general, donde hay un montón de valores que se han perdido en otros sectores sociales, como la capacidad de hacer fiesta, el sentido de vecindario, el afán de progresar, la religiosidad popular, que es una fe que se hace carne en la vida cotidiana y comunitaria, una madre que es madre de sus hijos y de los del pasillo. Esas son características esenciales de la villa. Pero como también hay pobreza estructural y no está en general del todo clara
legalidad de las tierras, eh, también hay gente que se esconde para vender droga y eso afecta la vida de los chicos, adolescentes y jóvenes y trae aparejado violencia, delincuencia, que por supuesto no es lo más, pero hay. Y eso también nos lleva a nosotros a tener un trabajo con el acento fuerte en los chicos, adolescentes y jóvenes, que son la mayoría de la población, en la línea de la prevención y también de la recuperación. Eva, ¿Qué opinión le merece el tema del triple femicidio de Florencio Varela con sello narco? Y fue un hecho realmente bochornoso, muy triste, y pone de manifiesto cómo en ambientes de exclusión eh, se dan situaciones como la trata de personas, como el narcotráfico, como delitos de ese tipo que eh, tiene como víctimas a personas totalmente excluidas, ¿no? Que han llegado a a esas situaciones por, por porque están como expulsados de la mesa de la vida, de la sociedad, y bueno, y por supuesto, y gente que lucra con eso, y bueno, y terminan pasando esas cosas, pero la, no es lo habitual en la villa, ni tampoco es lo que más aparece, pero es una realidad que es muy terrible. el arzobispo de Santiago, Monseñor Fernando Chomalí, él dijo que escribió una carta a un diario donde hablaba sobre la xenofobia y mucha gente que empezó a escribirles sobre que cómo es posible que estaban robando los inmigrantes. ¿Qué opina usted de la situación de la inmigración? Que en Argentina yo creo que no es mucha como pasa en Chile o en Perú. En las villas y barrios populares de la Argentina eh, están compuestas por un montón de familias que son inmigrantes. A veces es migración interna del norte argentino, del litoral argentino, de distintos lugares que se acercaron a la ciudad de Buenos Aires o a las grandes ciudades, como puede ser Rosario, Mar del Plata, Córdoba, etcétera, para tener más cercanía con las posibilidades laborales. Eh, y también muchas de los países limítrofes, de Paraguay, de Bolivia, de Perú. Entiendo que por Bariloche, Mendoza hay inmigración chilena. Y Sí, en esos casos es gente que va a otro país, no para escaparse del propio en general, sino para buscar mejor vida, mejor. En general, el inmigrante es alguien que tiene espíritu de progreso. Y en los casos de las villas de Buenos Aires, los mismos habitantes de las villas, muchos de ellos inmigrantes de otros países limítrofes o de migraciones internas del país, han transformado basurales, lugares abandonados por el Estado y por la sociedad en barrios habitables. Entonces, eh, son gente trabajadora, la mayoría, y que aporta mucho a, a la sociedad. Esto no quita que, eh, por motivos de los que dije antes, de exclusión, de, de distintas situaciones como la droga y eso, hay gente que cometa delitos, por supuesto, pero no es de la mayoría. La mayoría son trabajadores. Eva,
¿Cómo se acerca a las nuevas generaciones y qué estrategias utiliza para transmitir el mensaje evangélico a los jóvenes de hoy? Nosotros tenemos un trabajo fuerte con los chicos, adolescentes y jóvenes, por- basados en la fuerza de la comunidad y buscando actividades que sean atractivas, formativas, educativas, positivas para la vida de los chicos. Eh, eh, Tenemos un lema que son las 3 C: capilla, colegio, club, en contraposición de las 3 C negativas, que son calle, cárcel, cementerio, el destino fatal para un adolescente de un barrio popular. Y nosotros proponemos estas 3 C para acompañar la vida de estos chicos, para transformar sus vidas. Bueno, que en cada barrio, en cada villa haya una capilla, donde en comunidad se, se acompaña la vida de los pibes y de las familias en general, que haya clubes, esparcimiento, que muchas veces gente de otros sectores sociales tienen oportunidades que los más pobres no las tienen. Entonces nosotros tenemos eh, que armar esas oportunidades para ellos, capilla, colegio y club. O sea, colegio, que cada barrio popular tenga espacios de educación, que, que bueno, de esa manera traemos, y todo esto trae aparejados campamentos, bueno, fútbol, deporte, eh, escuela de música, actividades culturales, escuela de oficios, que ellos puedan aprender un oficio para después vivir de eso. Todo eso es lo que tenemos hace bastante tiempo y que siempre está en permanente movimiento y bien dinámico. El padre Antonio Delfó, que era un sacerdote que era director de la revista Mensaje, que era una revista que fue creada por el San Alberto Hurtado, el primer santo chileno, fundador del Hogar de Cristo. Él decía que que la Iglesia Católica va a terminar como una comunidad pequeña. ¿Usted cree que la Iglesia Católica está perdiendo fieles y cómo puede hacer la Iglesia para que esto no sea terrible? Nosotros como iglesia seguimos la misión que nos dio Jesús. Yo no sé si se están perdiendo fieles. El- la presencia del Papa Francisco fortaleció mucho la vida de iglesia y de fe acá en la Argentina y en muchos lugares de Latinoamérica también. Eh, yo creo que tenemos, siendo América Latina eh, un continente con muchos católicos, tenemos el riesgo de dejarnos estar, ¿no? Y en los lugares donde la iglesia está durmiendo la siesta, ahí crecen los evangelistas y otros grupos que pescan en nuestra pecera. Lo importante es no abandonar nosotros los barrios, a la gente y seguir permanentemente encontrando nuevos espacios de comunicación para que la gente pueda vivir su fe. ¿Usted considera, por ejemplo, que los evangélicos han aumentado demasiado? Porque, por ejemplo, en Guatemala los evangélicos son el primer país donde donde triunfan, donde tienen éxito. ¿Usted cree que eso perjudica a la iglesia? Normalmente, obviamente que hay muchos modos de encarar la vida religiosa de las distintas religiones, ¿no? Eh, Pienso que muchos evangelistas tienen una mirada que no tiene consonancia con el Evangelio, que promueve la comunidad y una fe que, que no es que resuelve mágicamente la vida de la gente, sino
una fe que da la fuerza para afrontar las cosas que se presentan en la vida. Pero hay muchas predicaciones donde se pregona una fe que resuelve mágicamente los problemas de la gente y también muchas veces eh, muy individualista. Eso es peligroso y no hace bien, ¿no? Y en todos, incluso los católicos, se corre el riesgo de presentar la fe como una evasión, como un escapismo. Y la fe, lejos de alejarte de la realidad de la gente, te lleva a remangarte y a comprometerte con lo que le pasa a los demás. Eh, yo creo que hay que trabajar en esa línea y repito, los evangelistas crecen cuando los católicos nos dejamos estar. Durante la dictadura, ¿cuál fue el rol de la Iglesia Católica en Argentina? Porque muchas veces se dice que la iglesia ayudó a distintos dictadores. Aquí en Chile, sin embargo, el cardenal Raúl Silva Enríquez fue un cardenal que creó una misión para defender los derechos humanos. En sentido amplio de la iglesia, hubo un montón de gente de iglesia y de fe que se comprometió con la causa de los más necesitados, incluso muchos católicos, sacerdotes, Como religiosas el y padre laicos, Mujica, ¿no? como el padre Mujica, como Monseñor Angelelli, como otros, Cardenal Pironio. eh, Pironio de Nevares, Ponce de León, que fue mártir. O sea, muchos, como Monseñor Romero en El Salvador, dieron su vida y fueron detenidos y desaparecidos, perseguidos, en muchos casos gente de la iglesia que por los pobres se enfrentó al poder. Eh, también es verdad que hubo gente de la jerarquía que, que no tuvo un fuerte compromiso con los más pobres, algunos con actitudes eh, de complicidad, ¿no? O de no jugarse Mm. por los perseguidos, y entonces hubo también casos de eso. No creo que fue la iglesia institución como tal cómplice de la dictadura, pero sí hubo muchos casos de obispos y referentes de iglesia eh, que tuvieron comportamientos cómplices. Un poco lo que pasa hoy en sectores que son un poco como más ultra, más conservadores dentro de la iglesia y también dentro de otra gente que, por ejemplo, habla lo que hablábamos del tema de la xenofobia, fuera de mi país, fuera de ahí. ¿Qué le parece a usted eso? Y sí, hay mucho racismo en la sociedad, mucha gente que desprecia a los más pobres y eso le toca muchas veces a inmigrantes, ¿no? Que son despreciados por miradas elitistas, xenófobas y discriminatorias. Nosotros pensamos que hay que propagar la sagrada e igual dignidad que todos tenemos como hijos e hijas de Dios. No hay seres humanos que son más que otros. Todos tenemos la misma sagrada dignidad como hijos de Dios. Eva, Para finalizar, ¿qué mensaje o consejo le gustaría compartir tanto con los fieles de su comunidad como con aquellas personas que puedan estar buscando un sentido más profundo en sus vidas? Y ya que estoy hablando eh, con gente de Chile, agradecido a Dios por la figura de San Alberto Hurtado que nos inspiró a nosotros acá mm, en la Villa 21, donde yo estoy, en la parroquia Cacupé, a crear el Hogar de Cristo en la Argentina, inspirado en su gran compromiso con los excluidos, con la gente de la calle, con sus expresiones como contento, Señor, contento, y
y tantas eh, maneras espirituales que los llevó a él a consagrar su vida a los más descartados de la sociedad. Eh, Nosotros con esto de que el Hogar de Cristo en la Argentina se propagó por todo el país, hoy con más de 300 centros barriales, recibiendo la vida como viene y acompañando a los más descartados de la sociedad, eh, yo creo que en este momento es fundamental eh, unirnos con prioridad en, en los más postergados, ¿no? Y siempre desde la comunidad. La fe no es un pacto individual, Dios conmigo, yo con Dios, sino un hecho comunitario que genera iglesia, eh, donde dos o tres nos reunimos en nombre de Jesús y en favor del pueblo. Que Dios Para los bendiga a terminar, todos. para terminar, me gustaría que usted hablara del legado del Papa Francisco. Yo creo que el Papa Francisco fue una gran buena noticia en el mundo. Eh, si alguna vez habíamos soñado tener un Papa latinoamericano, lo tuvimos y en 12 años marcó a la iglesia y dejó un legado que si no ponemos esfuerzo, así como vino, se puede ir. Entonces se puede perder el espíritu que nos trajo el Papa Francisco. Por eso nosotros los curas villeros, con las comunidades, hemos hecho el día que fue su entierro, acá en nuestros barrios, el compromiso de seguir el legado de Francisco y, y pienso que tenemos que exagerar la puesta en práctica de las enseñanzas que él dejó. Una iglesia pobre para los pobres, una iglesia más parecida a hospital de campaña que a otra cosa, una iglesia en la cual estamos todos, eh, y seguir con la cultura del encuentro, con la cultura del trabajo y con la mirada que Francisco dio de una iglesia que se va renovando, camino que sigue. Y él abrió puertas y encontramos caminos que seguiremos abriendo, seguidos por su espíritu, que es el espíritu de Jesús nada más. Así que bueno, ojalá que sigamos todos el legado de Francisco. Y que el 21 de abril del año que viene, cuando se cumple el primer aniversario, yo creo que tendría que ser feriado en la Argentina y que se considere en otros lugares también eso, porque es la manera de que la historia vaya recordando a aquel que, que hizo que la iglesia volviera más al Evangelio. Padre Toto, muchas gracias. Ha sido un honor para mí y también para Eva haber lo podido entrevistar. Y será hasta una próxima oportunidad. Nos vemos y hasta luego. Gracias a todos. Gracias a ustedes, para mí fue un honor. La verdad que tenía otras cosas, pero Gracias. con el espíritu que ustedes fueron mostrando, preferí acompañar a ustedes y fue para mí un lujo esta entrevista y gracias por las respetuosas e inteligentes y buenas preguntas. Muchísimas gracias, Padre. Bueno, será Gracias. entonces hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias.